Antonio Pancorbo es experto senior en el sector financiero, División de Supervisión y Regulación Financiera, Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del Fondo Monetario Internacional. Desde el 2012, Antonio participa en las labores del FMI en temas de supervisión y regulación prudencial, liderando misiones de asistencia y evaluaciones de sistemas financieros. Con anterioridad trabajó en el Banco de España en el periodo 2005 al 2012 en la Dirección General de Supervisión y en el Departamento de Estabilidad Financiera. Fue miembro de la Secretaría del Comité de Basilea en los años 2001 al 2005 y anteriormente economista del FMI en el periodo 1999 al 2001. En 1988 inició su carrera profesional en el Banco de España. Antonio es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Antonio, bienvenido, le escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Si les parece, voy a compartir la presentación, si la encuentro. Vamos a ver cómo está esto. No sé si la ven. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Pues si la ven bien, espere, vamos a... Un segundo, vamos a iniciar entonces. Un segundo. Vaya, es que tengo 3 monitores y no sé exactamente cuál es el que se está proyectando. Un segundo nada más para cosas de problemas del directo que dicen, ¿verdad? Presentación. Ahí está. A ver si se ve. ¿Se ve algo? Visualiza. Diego, no sé si me puedes decir qué es lo que se ve. Yo es que no lo sé. En este momento se visualiza el PowerPoint de la presentación. Muy bien. Diapositiva Estupendo. 10. Diapositiva 10. Pues un segundo, vamos al principio. Aquí está. ¿Y ahora se ve desde el principio? Sí, ahorita se ve la primera lámina, pero sí es importante ponerlo en modo presentación. Un segundo. F5 vaya. Podría presionar. F5. Espere. Vamos a ver. La presentación en este momento. ¿La están viendo? No, no se visualiza. No. Se dejó de compartir. Espere, vamos a ver el último intento. ¿Y ahora qué ven? Ahí se visualiza. ¿En modo presentación? Sí, ahí está, correcto. Por fin. Pues bueno, pues muchas gracias. Estos minutos iniciales los descuento, o sea que no va a durar más de 20 minutos. Mi intención con esta presentación es hacer, como decía Diego, una visión genérica de las políticas financieras que se han tomado en todo el mundo, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo frente a la COVID. Y un poco hacer una reflexión sobre esas medidas, los riesgos, las complicaciones que traen y un poco cómo se puede hacer para salir de ellas, ¿verdad? Vamos a ver. No sé por qué no me deja pasar la diapositiva. Se salió de la presentación. Ahorita no se está exponiendo nada. No sé.
Pues ahí la tienen, yo creo, sí. Entonces, como le comentaba, un poco la intención de esta primera presentación es muy introductoria, muy genérica, pero espero que ayude a sentar el tono, ¿verdad? De un poco cuáles han sido las medidas financieras que se han tomado en el mundo. Estas, yo creo que muchas de ellas serán conocidas para ustedes. Unas son las moratorias que se han tomado sobre el pago de deuda, sobre los embargos y subastas, sobre los procedimientos de insolvencia, sobre el pago de impuestos, también las ayudas que se han otorgado a los prestatarios al crédito en forma de sistemas públicos de garantía y también financiación directa a las entidades de crédito, a los bancos, por decirlo de manera genérica. Y luego también se han tomado una serie de medidas prudenciales y contables, como es aclaraciones en cuanto a las normas de clasificación y provisiones de préstamos y en ocasiones su modificación, permitir el pleno reconocimiento de los ingresos por intereses de los préstamos devengados pero no cobrados, el uso de colchones de capital, las restricciones a los dividendos, allá donde hay acciones o a retornos cooperativos, donde hay cooperativas, en fin, las restricciones a los repartos del capital, ¿verdad? Y luego también la reducción de los requisitos de liquidez. No todos los países han tomado todas las medidas, no todos los países las han tomado con la misma intensidad. Hay también trade-offs a veces donde se ha incidido más en la moratoria, se ha incidido menos en las garantías públicas, donde se ha incidido más en la financiación a los bancos, pues, es decir, cada autoridad ha hecho un poco la combinación que ha considerado más oportuna. ¿De acuerdo? En esto, como decía Diego, también es importante una coordinación a nivel internacional en cuanto a las normas. Aquí tenemos pues, los principales organismos emisores de normas y un poco he tratado de poner aquí, pero no vamos a ir a verlas una por una, los principales pronunciamientos que han hecho en cuanto a cómo tratar estas medidas, ¿verdad? Desde su punto de vista contable, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de seguros, bancario, etcétera, ¿no? El diseño, esta lámina es importante porque el diseño de estas normas debe seguir de acuerdo a una serie de principios generales, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre mitigar el impacto de la crisis del COVID y mantener la confianza en el sistema financiero. En este caso sería el sistema popular y solidario, ¿verdad? Evitar el ocultamiento de pérdidas o relajación estructural de normas que afectarían a la confianza. Estas normas, estas medidas deben ser transparentes, específicas, centradas ahí donde hacen falta y temporales. Deben evitar el riesgo moral, que se dice, ¿no?, de los distintos actores y el uso no focalizado de los beneficios, es decir, hacer normas que beneficien a quien realmente no las necesita del todo. O sea, un poco los free riders que dirían los ingleses, ¿verdad? Monitorear la dimensión y naturaleza del impacto y prever posibles nuevas medidas requeridas, ¿no? Y una coordinación con otras autoridades en función de la magnitud del problema y naturaleza de las acciones de respuesta. Bueno, las normas se espera que cumplan con estos principios. Entonces, en función de esto, en el fondo, hemos hecho una especie de evaluación de las medidas que se han tomado. Las tenemos verdes, que serían de acuerdo con esos principios generales, de peligro, que serían aquellas que, dependiendo de cómo se implementen, pueden o no estar de acuerdo con los principios generales, y rojas, que son, digamos, que están en ruptura con los principios generales. De acuerdo con los principios generales, pues tenemos a alentar las reestructuraciones de préstamos, aclarar el tratamiento de moratorias y carencias en los pagos, aclarar el tratamiento de los apoyos del gobierno allí donde se den, cómo tratar esas garantías contablemente, ¿no? Reevaluar la clasificación automática de las reestructuraciones, es decir,
O sea, porque haya una reestructuración no quiere decir que automáticamente ya haya que reclasificar esa operación. Suspender los dividendos y otras distribuciones de capital, dada la incertidumbre que hay sobre el futuro de las necesidades de capital de las entidades. Esa ha sido una norma ampliamente adoptada y generalizada, a veces a nivel regional incluso. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, donde hasta septiembre de este año se ha aconsejado a las autoridades que restrinjan el pago de los dividendos, ¿no? Y luego ya con mucha prudencia, y relajar las medidas prudenciales. Ya con medidas que tienen que pueden estar en conflicto con los principios de acuerdo con la implementación, estaría diferir el aprovisionamiento de las pérdidas esperadas, tiene su riesgo, relajar los límites a la concentración y grandes riesgos, también tiene su riesgo, relajar los requerimientos de la valoración de las garantías, este tiene todavía más riesgo, relajar requerimientos de capital por debajo de Basilea, más riesgo si cabe, ¿verdad? Reducir el colchón de conservación de capital, que en principio se puede pensar, pero no parece prudente, ¿no? Reducir ese colchón, que en el fondo mantiene el capital de las entidades y restringe un poco el pago de dividendos y de capital en general, ¿no? Y relajar los requerimientos de liquidez. Se pueden relajar, pero hay que tener cuidado en cómo se implementan estas medidas. Y medidas que podemos decir que son contrarias a los principios estaría congelar las clasificaciones del riesgo de crédito, es decir, a partir de tal fecha ya nos olvidamos de la clasificación de riesgo de crédito. No, eso tiene un peligro, como luego veremos, ¿verdad? Relajar las normas de clasificación, como ampliar los días en vencimiento para provisiones y clasificación. Todas estas irían un poco en contra de lo que sería la transparencia necesaria para entender qué es lo que está pasando. Eliminar exposiciones de los requerimientos prudenciales, por ejemplo, decidir, pues a partir de ahora, pues no sé, las hipotecas dejan o el préstamo al consumo deja de estar sujeto a las normas prudenciales. Esto es realmente, volvemos al tema de que no es una práctica saludable. No contar con una estrategia de salida, es decir, soltar las medidas y ahí se quedan. Y en general cualquier medida que desincentive el pago a los deudores, ¿verdad? Como vemos, esta diapositiva lo que quiere discutir es que hay disyuntivas. A la hora de adoptar estas medidas hay disyuntivas entre los beneficios que trae las medidas y los riesgos que también trae la medida. Por ejemplo, al flexibilizar la normativa, uno cabe preguntarse hasta qué punto, ¿verdad? Porque el beneficio se apoya a la provisión de crédito a corto plazo y se evita una prociclicidad excesiva. Bien, es un beneficio bueno, es decir, ¿no? Damos un apoyo y evitamos una tremenda caída, así, de repente, ¿verdad? Pero, por otro lado, se introduce elementos de debilidad en el sistema financiero. Se introduce falta de transparencia, ¿verdad? También ampliar las medidas de apoyo al crédito, pero hasta qué punto y durante cuánto tiempo, ¿verdad? El beneficio se apoya a los prestatarios que se enfrentan con problemas temporales de liquidez, pero ¿con qué riesgo? Que se debilita, digamos, lo que es la estabilidad financiera al prestar apoyo a prestatarios que puedan ser no viables, ¿verdad? Lo que se llama, usando esas películas de los zombies, la zombificación de la economía, ¿no? Continuamos dando apoyo financiero a empresas que ya, por decirlo de una manera, están muertas y las mantenemos con vida. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta las disyuntivas en política, ¿verdad? Los legisladores y las autoridades se encuentran con estas y otras muchas más. Estos son solo ejemplos, ¿verdad? O sea, que las medidas no son tan inmediatas. Bueno, y ya un poco para terminar, claro, llega un momento que las medidas se han implantado, se han aplicado, pero ya llega un momento que se puede pensar en empezar a replegarlas, ¿no? Entonces, aquí cabe pensar
¿cuáles pueden ser las prioridades de política durante el repliegue de las medidas, por ejemplo, de flexibilización contable, que yo creo que son las que han sido más populares en Ecuador, ¿verdad? Bueno, pues hay que diseñar una estrategia de repliegue. Hay que centrarse, esto es muy importante, hay que centrarse en la identificación oportuna de los préstamos y activos problemáticos, ¿no? Hay que tener tanto las entidades como los supervisores tienen que tener claros, tienen que tener identificados estos activos problemáticos, ¿no? Hay que supervisar la liquidez, mantener la intervención temprana como herramienta fundamental para abordar los problemas, mantener una orientación compatible con las normas internacionales, en este caso, ya que hablamos del aspecto internacional, o, como hablaba antes en la presentación inicial, las normas prudenciales locales, ¿no? Es decir, esta estrategia de repliegue tiene que estar en el contexto de las normas prudenciales locales o internacionales, ¿no? Y luego, propiciar la reconstrucción de colchones financieros, en tema de provisiones, reservas, capital y liquidez. Y ya por último, comentar qué se espera de las instituciones de crédito. ¿Qué se espera de las instituciones de crédito durante esta etapa del repliegue de las medidas? Se adoptaron, las entidades se beneficiaron de ellas, y ahora en el momento del repliegue, ¿qué es lo que cabe esperar de las entidades, verdad? Pues bueno, primero, desarrollar estrategias para evaluar y mitigar el impacto de la pandemia, monitorear de cerca y llevar una gestión intensiva de la cartera reprogramada, estar preparados para hacer frente a incrementos de los préstamos y activos problemáticos, acumular los colchones financieros que permitan absorber el impacto de la pandemia, preservando la solvencia de la entidad e incluso considerando un impacto inesperado. Aquí el tema de la prudencia es muy importante. Y conocer el entorno jurídico que permita realizar las reclamaciones de manera eficiente y predecible. Por último, mantener una comunicación cercana con el supervisor. Este es importante. Es decir, la colaboración, en este caso con la superintendencia, pues es parte de este repliegue de las medidas. Y luego, por último, aquí les pongo una serie, las notas de política que ha ido publicando el fondo durante estos largos meses, ¿verdad? Desde que se inician las primeras medidas, cómo se evalúan y un poco reflexiones sobre el repliegue. Son normas genéricas que tratan de aplicar a todos los países, con lo cual no están pensadas solo para Ecuador, están pensadas para cualquier economía y por tanto son genéricas, son de principios, como ha sido un poco el objetivo y la intención de esta presentación.